Hermanos, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto poder tener estos medios para que nosotros podamos seguir alabando a nuestro Dios y que también nosotros podamos seguir compartiendo lo que es la palabra de Dios y también estudiarla para seguir edificando nuestras vidas y asimismo para que nosotros en su momento podamos seguir compartiendo a la gente. Es muy importante, hermanos, que nosotros sigamos llevando todo este seguimiento de estos estudios que nos están proporcionando el Señor a través de su palabra y a través de estas reuniones virtuales. Estamos por comenzar, pues muchas gracias que estamos ya todos aquí. Les invito por favor a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos y vamos a hacer una oración para que Dios nuestro Señor bendiga este tiempo, bendiga sus vidas y nosotros podamos seguir aprendiendo de Él y alabando su bendita palabra. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias, Padre mío, porque tú nos permites, Señor, seguirnos congregando, aunque no lo hacemos en forma personal, en forma ahí en el templo, Señor, pero podemos estarlo haciendo así, de esta manera, en un modo virtual, a través de la tecnología. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites. Te ruego, Padre mío, que sea de bendición este tiempo, esta reunión, este culto que estamos realizando para ti. Bendícelo, Señor, bendice a mis hermanos, allá cada uno en sus hogares, cuida a sus familias. Y también, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra en esta tarde. Bendice, mi Dios, este tiempo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora nuestra lectura consecutiva. Les invito, por favor, a abrir su Biblia en el Salmo 34. Salmo 34 de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo de forma antifonal, en forma alterna. Yo me permito iniciar el versículo 1. Ustedes, por favor, en sus hogares, el 2, yo el 3, y así sucesivamente en forma antifonal, y nos unimos a una sola voz en el versículo 22. Hermano, repito la cita que vamos a tener en la lectura esta tarde. Es Salmo 34, del 1 al 22, donde nos vamos a estar uniendo en el versículo 22. Les iba a preguntar si ya están listos, pero bueno, yo creo que sí. Salmo 34, del 1 al 22. La palabra de nuestro Dios nos habla así, de esta manera, en esta tarde. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Esta ha sido la palabra de Dios.
impresionante las promesas que Dios tiene para nosotros. Nos habla a confiar, a guardarnos del mal. Bueno, es un precioso salmo, sobre todo en estas fechas en que muchos pueden tener miedo, muchos pueden tener angustia. Vamos a abrazarnos de estas promesas y hacerlas propias. Hermanos, vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a entonar un par de coros. Vamos a preparar ahorita un par de instantes para que desde sus hogares ustedes nos acompañen y cantemos todos juntos. Será Alegría me das y Poderoso Gigante. Un segundo, por favor, denos un minutito. Me ayuda en tiempo de necesidad.
que voy en la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer, poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Él me ha enseñado cómo puedo yo vencer, y si tú le aceptas hoy lo puedes conocer. En las promesas que Él ha dado para ti, vida eterna y abundante tú podrás obtener. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de alabanza, de cantos, de alabar al nombre de nuestro Dios a través de estos preciosos cantos. En verdad que se extraña, ¿cierto? El poder cantar y poder entonar pues estos cantos tan preciosos que hablan de la grandeza de nuestro Dios, cómo Él está con nosotros como un poderoso gigante, por lo cual no debemos temer, como hemos estado viendo, y también como pudimos cantar en el primero en cuanto a bendecir el nombre de nuestro Dios, por todo lo que Él es para con nosotros. Qué importante, dicen ahí en el Salmo 103, hermanos, que debemos bendecir a Jehová nuestro Dios por todas las buenas cosas que Él ha hecho con nosotros, hermanos. Cada una de esas bendiciones, porque en medio de todo esto lo que podemos ver, no podemos negar que la bendición de Dios se sigue manifestando para con nosotros en cada momento, en cada instante.
Gracias a Dios por esto, hermanos. Y bueno, pues vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Llegó el tiempo en el cual vamos a escudriñar la palabra de Dios. Y seguimos con nuestro tema, hermanos. Hoy es el último que tendremos por ahora en cuanto a este tema. Tranquilos, que Dios nos cuida. Y ya vimos, hermanos, hace 8 días que debemos de estar tranquilos, que Dios nos está cuidando cuando estamos frente a padecimientos. Cuando enfrentamos padecimientos, Dios está ahí cuidándonos. También, hermanos, cuando, como veíamos hoy en la mañana, debemos de estar tranquilos, que Dios nos cuida cuando estamos frente a problemas. Veíamos que el pueblo de Israel estaba en un gran problema, en un gran dilema, en una situación que a los ojos del hombre parecía imposible. Parecía una situación de la cual no había escapatoria, hablando humanamente. Sin embargo, podemos ver que con Cristo, con nuestro Dios, siempre hay una solución, siempre hay una salida. De hecho, Él provee en su fidelidad. Ahí en 1 Corintios, Pablo habla acerca de esa salida, gracias a que nuestro Dios es fiel. Y hoy vamos a estar estudiando, hermanos, tranquilos, que Dios nos cuida cuando estamos frente a necesidades, Pero antes de seguir avanzando y leer, hermanos, la porción base en la cual vamos a estar estudiando, pues quiero invitarles a que hagamos otra oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo y que pidamos su dirección. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, en este culto de la tarde, el poder estar abriendo tu palabra, Señor, no solamente cantando y entonando alabanza hacia ti, Señor, sino también el poder abrir tu palabra, poderla escudriñar. Queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para darnos cuenta la preciosa enseñanza que tienes para nuestra vida a través de tu palabra, Señor, que podamos tomar las decisiones que tú quieres que tomemos y que podamos seguir siendo edificados. Ayúdame a mí, Señor, para poder presentar tu palabra, Señor, como tú quieres, con denuedo, Señor, que pueda hacerlo con claridad y que tú nos dirijas, Señor, en este estudio. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en Éxodo. Éxodo capítulo 15. Vamos a estar ahí. Hemos estado hablando del pueblo de Israel, de las situaciones que había estado enfrentando, hermanos. Pero también podemos ver en medio de todas estas situaciones, pues podemos ver la misericordia, la fidelidad de nuestro Dios, su pronto auxilio, cómo Dios los ayudó, cómo Dios los socorrió. Y en estas porciones vamos a estar viendo cómo Dios suplió sus necesidades. El tema de esta noche, de esta tarde, es tranquilos, que Dios nos cuida cuando estamos frente a necesidades. Y vamos a leer varias porciones, 3 porciones que están aquí consecutivas. La primera es aquí en Éxodo 15, del versículo 22 al versículo 24. Aquí ya el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, habían entonado ese canto de alabanza a nuestro Dios por lo bueno que había sido con ellos, cómo los había liberado, cómo los había sacado adelante, y después continúan ellos, siguieron caminando por el desierto, y es lo que vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Si me ayudan a leerlo, hermanos, estos 3 versículos, dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y continúa hablando, y en un momento lo vamos a ver. Ahora quiero invitarles, hermanos, a que vayamos al capítulo 16. Ahí el siguiente capítulo, en el versículo 1 al versículo 3. Éxodo 16, del versículo 1 al versículo 3. Nuevamente juntos, ¿qué dice? Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre
a toda esta multitud. Nuevamente podemos ver que se encuentran en una situación en donde ellos anhelaban tener algo que no tenían. Y quiero de la misma manera invitarles a que leamos en el capítulo 17, versículo 1 al versículo 3. Éxodo 17, del versículo 1 al versículo 3. Juntos, por favor. ¿Qué dice? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? En estas tres porciones, hermanos, podemos ver la situación que la cual enfrentó el pueblo de Israel. En cada una, en Éxodo 15, en Éxodo 16 y en Éxodo 17, podemos ver que enfrentaron necesidades. Se enfrentaron con la adversidad de estar necesitando algo que no tenían. En el capítulo 15 y versículo 17, podemos ver que no tenían agua. No tenían agua para beber, que es un elemento vital, algo que es muy importante, es una necesidad de nuestras vidas. Después en el capítulo 16, hermanos, podemos ver cómo el pueblo de Israel, aun cuando tenían, porque Dios los estaba sustentando y les estaba proveyendo de alimento, sin embargo el pueblo de Israel anheló tener algo que no tenían. Y la reacción fue la misma, una reacción con la cual muchas veces nosotros nos enfrentamos, porque nuestra tendencia frente a las necesidades, así como el pueblo de Israel, es el no estar tranquilos, es el afanarnos, es el estar ansiosos e inquietos, es muchas veces perder la paz al grado muchas veces de molestarnos, enojarnos, ¿verdad? Por la situación que no nos gusta, que no nos agrada. Muchas veces es murmurar, es quejarnos y muchas veces pensar negativamente, como el pueblo de Israel muchas veces lo hizo. Y creo que esta es nuestra tendencia, hermanos, porque ante nuestras necesidades nosotros tendemos a reaccionar de la misma manera, con enojo, con desagrado, nos irritamos. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que necesitamos, porque no tenemos muchas veces lo que anhelamos. Muchas veces nos quejamos y empezamos a hablar de la situación, empezamos a quejarnos de las personas, empezamos a murmurar y en ocasiones pensamos negativamente como el pueblo de Israel muchas veces lo hizo. Y es que, hermanos, tenemos que reconocer que que estas situaciones son muy difíciles. Resultan, hermanos, algo muy difícil en ocasiones mantenerse ecuánime, tranquilo, hermanos. Esos momentos que parecen como si estuviéramos en un desierto, en donde no vemos nada de donde podamos obtener lo que necesitamos. No alcanzamos a ver la manera en la cual nuestras necesidades se han de cubrir, se han de atender, como lo es hoy en día. Vemos negocios cerrados, ¿cierto? Por la misma situación, gracias a Dios, porque hay muchos otros negocios donde podemos ver abiertos, pero hay negocios cerrados y ante esos negocios cerrados llega a surgir necesidad de esas personas que han cerrado. Podemos ver también a veces desabasto de mercancía, tal vez no tanto en nuestro país, pero sí en otros lugares. Pero a veces podemos ver eso, inclusive de personas que están comercializando, que están vendiendo, pues no encuentran de la misma manera esos artículos. Podemos ver una reducción en las ventas ya no son las mismas, los ingresos no son los mismos. Estaba platicando hoy en la mañana, o me parece que ayer, con un hermano que maneja un taxi y me comentaba que pues la situación no es la misma. Se han reducido los ingresos, se han reducido las ventas y lo mismo es en todos los negocios. Podemos ver también escasez de productos en algunos lugares. No hay esos productos, hay una escasez. Podemos ver pérdida de empleo. ¿Cuántas personas en este tiempo han perdido su empleo? Se han quedado sin su empleo, se han quedado sin una fuente de ingreso. Y podemos ver que en medio de todo esto surge la necesidad. Podemos ver empresas cerradas también, podemos ver hogares, familias batallando ahorita con necesidades, tal vez pensando en qué es lo que van a hacer. Es en medio de estos tiempos donde muchas veces nuestra fe y nuestro carácter es probado, porque Dios utiliza estas circunstancias
para probar nuestra fe, para probar nuestro carácter. Como veíamos en la mañana, Dios tiene un propósito, y ese propósito es perfeccionarnos hasta la venida de Cristo a través precisamente de las pruebas, de tiempos como este. Es en medio de estos tiempos donde una gran lucha se desata en nuestro interior. Es en estos tiempos donde muchas veces la fe flaquea y surgen muchos cuestionamientos. ¿Cómo le vamos a hacer para pagar? ¿De dónde vamos a sacar dinero para comprar lo necesario, lo que necesitamos? No tenemos dinero. ¿Cómo le vamos a hacer? No tenemos los ingresos, las ventas han bajado, no hay empleo. ¿Cómo le vamos a hacer? Y es que, hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de nuestras necesidades. Estamos hablando de pagos que se necesitan cubrir. Estamos hablando de cosas que son importantes para vivir. Y es aquí donde muchas veces nuestra fe flaquea, donde muchas veces tambaleamos. Razón por la cual, hermanos, muchas veces nos afanamos. Muchas veces, hermanos, nos desanimamos, nos desalentamos, muchas veces entramos en esa ansiosa inquietud, nos preocupamos y reaccionamos, hermanos, de manera equivocada. Cometemos el error, hermanos, de ver las necesidades a la luz de nuestros recursos, de lo que tenemos en el bolsillo, de lo que tenemos en nuestras carteras, de lo que tenemos en nuestras casas, de lo que se tiene tal vez en las cuentas, y no a la luz de los recursos de nuestro Dios, que son inagotables. Porque así son los recursos de nuestro Dios, son inagotables. Pablo, escribiéndole a los filipenses, después de que le habla de su ejemplo, cómo él había pasado por escasez, cómo él había pasado por necesidad, hablando de que él mismo tuvo que aprender a contentarse cualquiera que fuera su situación. Él mismo habla de la seguridad y certeza que tenía en su corazón, al decir estas palabras en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y cómo son las riquezas de nuestro Dios? Son inagotables. Y quiero invitarles, hermanos, a que busquemos en nuestra Biblia, y si usted lo conoce, que lo puede decir de memoria, porque es necesario. Este es el tiempo para abrazarnos de la palabra de Dios. Este es el tiempo, hermanos, para tomar la decisión de creer en las promesas de Dios y vivir de acuerdo a ello. Filipenses 4:19, y que juntos lo podamos leer. Filipenses 4:19. Si usted ya lo tiene, le invito a que lo leamos. Dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo creo que vale la pena leerla una vez más, fuerte, con convicción, desde ahí, desde sus hogares, hermanos, en donde usted esté, en la sala, en la cocina, en su recámara, en donde usted esté, que podamos leer fuerte este versículo. ¿Qué dice? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo tenía esta certeza de que Dios supliría todo lo que le faltaba. Y él tenía esta certeza porque sabía que las riquezas de nuestro Dios, los recursos de nuestro Dios son inagotables. Inagotables. Hermanos, es en medio de este tiempo donde tenemos que tomar la decisión de creer y confiar en nuestro Dios. Es en medio de este tiempo, hermanos, en donde nosotros debemos de aprender a contentarnos con lo que tenemos. Porque es en medio de este tiempo cuando muchas veces, hermanos, dejamos de ver lo que sí tenemos y nos enfocamos en lo que no tenemos. Ante nuestra necesidad, ante nuestros deseos, muchas veces, hermanos, nuestro enfoque se pierde. Y en lugar de estar mirando a Dios, su fidelidad y sus recursos, en lugar de estarle dando gracias por la bendición que tenemos, lo que sí tenemos, hermanos, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra alacena, lo que sí tenemos, nos enfocamos en lo que no tenemos. Y es ahí, hermanos, donde muchas veces nos molestamos, nos quejamos, nos desesperamos. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice que debemos de estar contentos con lo que tenemos. Vamos a leer, por favor, hermanos, lo que dice Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos 13, versículo 5. Vamos a leerlo juntos, hermanos. ¿Qué dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo:
no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué ha dicho nuestro Dios, hermanos? No te desampararé ni te dejaré. De tal manera que nuestra reacción ante esto debe de ser de gozo, de alegría, de contentamiento. Debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora y no estar enfocados en lo que no tenemos, sino valorar lo que sí tenemos y alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios por ello. Miren lo que dice, por favor, 1 Timoteo 6:8. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Y quiero invitarles a que leamos un poquito más arriba en el versículo 6, porque qué importancia es esto, hermanos. Ahí en Hebreos se nos decía que nuestras costumbres deben de ser sin avaricia. Si nosotros querer más y más y más, ¿verdad? Y querer amontonar, sino debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. Dice la palabra de Dios, versículo 6 al versículo 8. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero muchas veces no es así. Muchas veces, hermanos, es en medio de este tiempo que muchas veces queremos más, que no nos conformamos, que no tenemos contentamiento con lo que tenemos. Y tenemos que aprender a contentarnos, hermanos. Y muchas veces, en medio de este sentir que queremos más, perdemos de vista, hermanos, nos cegamos y perdemos de vista la provisión de Dios, como le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Dios, hermanos, estaba grandemente bendecido, estaba cuidado y protegido, estaba sustentado por nuestro Dios. Sin embargo, llegó un momento en que se cegó. Perdió de vista lo que tenía, la bendición de estar siendo sustentado por medio de maná, y entonces empezaron a anhelar algo que no tenían, algo que habían tenido cuando estaban en esclavitud, cuando estaban en Egipto, y se sentaban alrededor de esas ollas de carne y comían hasta saciarse. Comenzaron a anhelar lo que no tenían, pero eso les llevó al descontento, eso les llevó al desagrado, a la molestia, les llevó a quejarse, a murmurar. Y muchas veces nos puede pasar así a nosotros, hermanos. En medio de esa situación, el pueblo llegó a tambalear, el pueblo de Israel, y a preguntarse: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¡Qué tremendo! Ese pueblo que vio el Mar Rojo abrirse en dos. Ese pueblo que vio grandes milagros ahí en Egipto, a través de los cuales fue libertado y salió con mano poderosa y con señales portentosas. Ese pueblo que vio la obra de Dios se estaba preguntando si acaso Dios podría sustentarles. Dios podía suplir sus necesidades. Miren, vamos por favor al Salmo 78. Salmo 78, versículo 11 al 20. Salmo 78, versículo 11 al 20. Y dice la palabra de Dios. En el 10 dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Versículo 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Le dio las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne
para su pueblo. ¡Qué tremendo! Después de todo lo que vio este pueblo, llegaron a tambalear y cuestionarse y preguntar si Dios podía suplir su necesidad. El pueblo de Israel se preguntaba si Dios podía, aún en medio de esa situación, en donde no había nada, suplir lo que necesitaban. El pueblo de Israel, hermanos, veía difícil ver suplida su necesidad. Sin embargo, habían perdido de vista que Dios puede dar vida aún de los huesos secos. ¿Recuerdan esa profecía en Ezequiel? En Ezequiel capítulo 37, en donde Dios le muestra a Ezequiel esta visión y le muestra el poder, su poder, para dar vida aún en medio de la sequedad. En medio de donde hay muerte, donde no hay nada. Y quiero invitarles a que vayamos allá, hermanos, a Ezequiel 37, versículo 1 al 10. Porque es necesario, hermanos, que nosotros no perdamos de vista esto. Ezequiel 37, del versículo 1 al versículo 10. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros perdemos de vista el poder de nuestro Señor, mejor dicho, en primer lugar, quitamos nuestra mirada, nuestros ojos del Señor y lo empezamos a ver en nuestra situación y permitimos que el descontento se aleje en nuestro corazón, perdemos de vista el gran poder de nuestro Dios. Perdemos de vista lo capaz que es nuestro Dios, como vimos en la mañana, que no hay nada que sea imposible para Él. ¿Qué dice, por favor, hermanos, Ezequiel 37, del 1 al 10? Yo voy a leer el 1, por favor. Les invito a que ustedes me acompañen en el 2 y que nos unamos en el versículo 10. Dice así: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y en esta porción, hermanos, podemos ver que a través de esta profecía Dios le estaba prometiendo a su pueblo la restauración. El pueblo de Israel había sido esparcido, había sido llevado cautivo, pero Dios le está hablando y les está profetizando y les está prometiendo que ellos serían restaurados. Así como Él había dado vida a esos huesos secos, de la misma manera daría nuevamente vitalidad y vida a su pueblo. Hermanos, Dios tiene el poder para poder cumplir todas sus promesas. No perdamos de vista esto, hermanos. El pueblo de Israel había perdido de vista que de Dios, hermanos, que Dios de la nada había creado todas las cosas. Como lo podemos ver en Hebreos 11:3, que nos dice: lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con su sola palabra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Con su sola palabra. Él creó lo que se ve de lo que no se veía. De tal manera, hermanos, que ante estas preguntas, ante estas interrogantes, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Podrá suplir nuestras necesidades? ¿Podrá Dios encargarse de cada una de las necesidades que tenemos? Podemos estar tranquilos.
sabiendo que Dios nos cuida, que Dios está al pendiente de nuestras necesidades y que tiene el poder y los recursos que son inagotables para suplir cada una de nuestras necesidades. Hermanos, si lo hizo en el pasado, lo seguirá haciendo en el presente. Porque Él lo hizo en cada una de estas circunstancias. Podemos ver cómo Dios obró y le suplió sus necesidades. Miren, por favor, busquen Éxodo 15. Vayamos nuevamente a Éxodo 15, del versículo 25 al versículo 27. Éxodo 15, del versículo 25, 26 y 27. Y vamos a darle lectura, hermanos. Veíamos ahí de la necesidad que tenía el pueblo de agua. Estuvieron 3 días de camino por el desierto y no habían hallado agua. Llegaron a un lugar donde había agua y esa agua estaba amarga, no podía beberse. Sin embargo, podemos ver que ante esta situación, el pueblo, Moisés, clama a Dios y Él le contesta y suple esta necesidad. ¿Qué dice, por favor, versículo 25 al 27? Dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que las envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios suplió su necesidad, como lo seguirá haciendo. ¿Qué dice, por favor, el Salmo 78? Salmo 78. Ahí donde teníamos también la lectura. Salmo 78, el versículo 15, versículo 16. Salmo 78. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el versículo 15. Dice: hedió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Versículo 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Y luego en el 23 dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. ¿Qué dice, por favor, el 29? Les cumplió pues su deseo. Y es que, hermanos, nuestro Dios, aún nuestros anhelos, los deseos de nuestro corazón, llega a suplir. Por eso ahí en el Salmo 37 se nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Podrá Dios, hermanos, suplir nuestras necesidades? Sí. Debemos estar tranquilos en esto. Si Dios lo hizo en el pasado, hermanos, lo seguirá haciendo. Si no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice la palabra de Dios, nos invita a razonar de esta manera: ¿cómo no nos dará también con Él, con nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas? Vamos, por favor, a Romanos, capítulo 8, versículo 31 y 32. Romanos 8, versículo 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32. Por favor, leámoslo junto. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan también en su primera carta lo escribe de esta manera en el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. De tal manera que Dios nos ha amado de una manera tan grande que dio a su Hijo, su único Hijo, para venir a este mundo, para que muriera en la cruz por nuestros pecados y tuviésemos suplida la más grande necesidad que tenemos los seres humanos, que es el perdón de pecados, la salvación de nuestra alma, para que al morir, si nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios por ello y ponemos nuestra fe en Cristo, podamos estar en su presencia. Y aquí es donde nos invita Pablo a razonar. Si Dios hizo esto por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él, con Cristo, todas las demás cosas que necesitamos? Cristo mismo dijo, si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Él quiere sustentar y suplir nuestras necesidades, no importa la situación que podamos atravesar. Creamos y confiemos que Dios nos cuida. Estemos tranquilos conociendo que la gracia de Dios, hermanos, no tiene límites. Sus provisiones son inagotables. Sus recursos son inagotables. Es por eso que necesitamos confiar en nuestro Dios. Vamos a leer, por favor, hermanos, Efesios 3. Efesios 3, versículo 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Y dice la palabra de Dios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es lo que recordábamos en la mañana, que Dios es capaz de hacer las cosas mucho más allá de lo que podemos entender o imaginarnos. Y eso nos lo dice en el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, es necesario que le demos la honra y gloria. ¿Qué dice 2 Corintios, por favor? 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Hermanos, necesitamos estar tranquilos, conociendo que la gracia de nuestro Dios es infinita, no tiene límites, que sus recursos son inagotables. 2 Corintios, capítulo 9 y versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si ya lo tienen, léanlo conmigo. ¿Qué dice? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nuevamente, hermanos, ¿qué dice? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros